Romo y vamos a continuar con lo que estaba previsto en la capacitación anterior, que era correspondiente al tema del coronavirus, manejo, diagnóstico, prevención, entre otros puntos más. Quiero confirmar, por favor, que se me escuche adecuadamente. ¿Se me logra escuchar bien, por favor? Pueden confirmarme a través del chat. ¿Sí? Muy bien. Asumo que no hay problemas con la parte auditiva. Bueno, habíamos dicho y desglosado todos los puntos necesarios en cuanto a lo que es la fisiopatología del COVID, ¿no? Cómo este microorganismo puede causar daños estructurales irreparables en el parénquima pulmonar, más que todo por la tormenta inflamatoria que causa en su paso y el desorden inmunológico que nos lleva a una autolesión con una cicatrización del tejido pulmonar, que lo llamaremos de manera simple como proceso fibrótico. La fibrosis del pulmón es una consecuencia que no se ve en la totalidad de casos, pero está colindante o tiene razón de ser en base a la severidad del cuadro, ¿no? Ya habíamos estandarizado que un cuadro es sí o sí severo en base a la carga inhalatoria viral. Es de ahí la importancia de las medidas o protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Entonces es bueno recalcar eso. Todo paciente post-COVID necesita un examen que nos amerite una vista panorámica de cómo está quedando el tejido pulmonar lesionado y cómo es que va a evolucionar a lo largo del tiempo. Algo sucedáneo a ello es que se necesita también la intervención de fisioterapeutas que ayuden a recobrar el volumen normal o volumen tildal pulmonar, que sabemos que es 500 mililitros, y que logren incrementar un poco el volumen restringido por el daño estructural y el daño en la capacidad de expansión y reexpansión del propio tejido. Entonces es justo y necesario mencionar que los fisioterapeutas en este sentido cumplen una labor muy importante, ayudando a recuperar la funcionabilidad del tejido pulmonar y evitando de que el paciente pueda tener complicaciones posteriores que le impidan hacer sus actividades con regularidad o normalidad. Recordemos que aunque el pulmón es el centro de la enfermedad, con frecuencia hay otros signos de afectación en diversos sistemas en el cuerpo, ¿no? Debemos desechar la idea de que el COVID solo afecta a nivel del aparato respiratorio. Dependiendo de la puerta de entrada puede haber episodios diarreicos, episodios de golpe inmunológico con leucopenia concomitante, trombocitopenia, o sea, precipitación directa de los glóbulos blancos y precipitación o disminución de lo que es los factores de coagulación y alteración de los factores de la coagulación, las plaquetas. Así como puede haber otros tipos de daños, ¿no?, que pueden darnos indicadores a nivel del vaso, del corazón, el hígado, los riñones, y en vasos sanguíneos en general, ¿no? Los casos más graves del COVID pueden provocar neumonía típica, en muchos casos diestrés respiratorio, pero también pueden provocar fallo multiorgánico, fallo renal, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y, bueno, lógicamente a largo plazo terminar en la muerte del paciente. Mayormente, los síntomas se evidencian, como habíamos dicho, en los primeros de 1 a 14 días. Como habíamos mencionado, de toda infección respiratoria, hay que tener en cuenta que su periodo normal de desenvolvimiento es de 1 a 14 días. Obviamente, el COVID-19 es un tipo de infección respiratoria viral y se tiene que tener en cuenta ello, ¿ya? Pero, digámoslo así, de una manera más específica, los primeros 5 días son los 5 días en que se desenglosan la mayoría de sintomatologías. El primer síntoma, según estudios, suele ser la fiebre y factores alterados en el patrón respiratorio, donde puedo distinguir pacientes afebriles y pacientes febriles. En el caso de los pacientes febriles, pueden comenzar con dolor torácico, dolor de espalda, una tos que no cesa, a algún antitusígeno leve, como por ejemplo el dextrometorfano, que se utiliza en jarabe, y episodios de diestrés respiratorio o de saturación en muchos casos, ¿no? Sucedáneo a eso puede haber dolor de cabeza, dolor articular, dolor de espalda, dolor de huesos, inflamación de lo que son los ganglios linfáticos, falta de aire, dolores musculares, diarreas. En algunos casos puede cursar también con pérdida del gusto, ¿no?, lo que llamamos anosmia,
y pérdida del olfato, lo que llamamos ageusia, ¿no? Popularmente dicho en el albor médico, ¿no? Muy bien. La tos en muchos casos es, al comienzo, es improductiva. Y en casos severos o en casos ya un poco más maduros se vuelve una tos productiva. ¿Ya? Es importante decir que la tos es un reflejo de defensa. Así que atajarla podría ser beneficioso para evitar la desaturación del paciente. Porque en este caso este reflejo de defensa no tiene una coordinación con la inflamación que está dentro del pulmón, ¿no? La tos lo que busca es limpiar de manera mecánica el aparato respiratorio, las vías superiores. Pero si no hay una finalidad de la tos y es una tos seca, lo único que hace es irritar la garganta, irritar la parte bronquial, lacerar de alguna manera la tráquea, ¿no? Y en muchos casos puede determinar que el paciente rápidamente desature por los espasmos excesivos de tos que pueden haber, como una tos convulsiva, ¿ya? Entonces, amerita el uso de antitusígenos en muchos casos, ¿ya? Antitusígenos, pero no te digo un antitusígeno normal, ¿no? Como es el dextrometorfano, que viene en jarabe, eh, de 30 miligramos por 5 mililitros, ¿no? Me refiero a antitusígenos poderosos, ¿no? Poderosos como derivado de los narcóticos, de los opiáceos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la codeína. La codeína subcutánea, que utilizamos 30 miligramos, puede ser cada 12 horas, para evitar de que el reflejo de la tos sea incómodo para el paciente y lo lleve a episodios de desaturación, ¿ya? En un momento más vamos a hablar de lo que son los tratamientos, porque como mencioné, no hay un tratamiento específico, es lo que se da es tratamiento de soporte. Ahora, de que ahí haya el debate, de que es necesario usar antibióticos, ahí hay un gran debate, ¿no? Hay un gran debate porque el COVID le deja la puerta abierta a cualquier microbio. Y casi siempre cuando estamos en un ambiente contaminado, porque todo el mundo está con lo mismo, igual que nosotros, infecciones respiratorias, lógicamente, tarde o temprano un patógeno vendrá, pululará por el exterior y se introducirá en el aparato respiratorio, porque el COVID le deja la puerta bien abierta a cualquier tipo de infección oportunista. Entonces es por eso que muchos vemos que utilizan ceftriaxona, imipenem en algunos casos, ¿no? Como medicamentos para tratar la infección mixta, ¿ok? Pero una infección mixta me refiero a una infección mixta forzada, no es que el COVID te dé infección bacteriana, no. El COVID invita a que cualquier infección bacteriana se propague, ¿ya? Entonces vamos a ver infecciones mixtas en pacientes que están en un rango moderado o complicado. Hay que tener siempre en cuenta ello. El periodo normal de incubación, los primeros 5 o 7 días son el rango normal, pero puede llegar hasta 14 días, como ya hemos mencionado. Contagio, forma directa, ¿ya? En el caso primario fue por contacto con un animal infectado, en el caso de nosotros como población humana, contacto con secreciones contaminadas, ¿no? O aerosoles que hayan sido diseminados en el ambiente donde una persona se encuentra sin protección, aerosoles que se diseminan producto de hablar, toser, estornudar, bostezar, etcétera, ¿no? Las secreciones pueden infectar si entran en contacto con una mucosa. Una mucosa puede ser la mucosa oftálmica, la mucosa oral, por ejemplo, la mucosa nasal. La transmisión por el aire va a disminuir porque el virus es un poco pesado. Entonces, como es un poco pesado, si guardamos una distancia, el virus va a caer propiamente. No va a caer al piso y no va a llegar a nuestro aparato respiratorio. El 25% de los pacientes presenta una enfermedad o una disfunción pulmonar grave que progresa rápidamente a un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O síndrome de estrés respiratorio. La probabilidad es más alta en pacientes que son de larga data, de enfermedades concomitantes y aquellos que son pacientes mayores de 50 años. La mortalidad global es más alta en pacientes adultos y adultos mayores con algún tipo de enfermedad hepática. ¿Y qué tiene que ver la enfermedad hepática? Tiene que ver mucho. Te había mencionado que el COVID altera las factores de la coagulación y también el perfil plaquetario. Entonces, en algunos pacientes, por no decir de cada 10, unos 5 o 6 pacientes, se pueden desarrollar trombos. Entonces, ¿quién es aquel órgano que se encarga de procesar en gran medida los elementos sanguíneos? Y obviamente tiene que ver con lo que es el perfil de coagulación, es el hígado. Si tenemos una disfunción en el hígado, va a haber mayor facilidad de que la sangre se vuelva viscosa, de que los factores de la coagulación no se ensamblen adecuadamente y el paciente pueda tener una trombosis pulmonar que lo lleve a la muerte. Entonces, toda persona con algún fallo hepático tiene ya de por sí una desventaja frente a este tipo de infección.
La localización cuidadosa de los casos, la cuarentena, el uso de precauciones universales de barrera, pueden ser muy efectivos. A nivel individual también debemos tener conciencia propia de la higiene de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables si es que vas a tener que usarlos en vía pública y siempre utilizar tus medios de protección como es la mascarilla, ¿no? Que es el estándar propiamente junto con lo que es el protector facial. Recalco que el tratamiento adecuado, específico, universal no existe. Existe tratamiento estandarizado por cada persona según lo que vaya presentando. La mejor prueba para diagnosticar el COVID-19 es la detección del ARN propiamente mediante una técnica llamada PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que ya lo hablaremos en unos momentos. Recuerden que el COVID-19 pertenece a una orden de familias específicas de los coronaviridae. Son virus de tipo ARN monocatenario, de sentido positivo, con un genoma enorme y que tienen esa envoltura con proteínas periféricas llamadas spike o SPIG. Muy bien. Pasemos a hablar un poquito de las variantes del COVID-19, ¿no? Esta variante, o mejor dicho, las variantes que vamos a conversar son variantes naturales de la enfermedad, que van a lograr surgir mediante la recombinación de material genético de cada portador o huésped que haya tenido en el pasado. De tantos saltos que el virus hace de una persona a otra, modifica en algo sus ácidos, disculpe, sus proteínas, o la forma en que se van a identificar ciertos genes. Estas mejoras se conservan en la próxima generación y dan consigo un virus mutante. ¿Ya? Este virus mutante lo llamaremos variante brasileña, sudafricana, británica. Dependiendo de la familia, la clase, el orden y la categoría de esa familia de virus que han sido modificados, lo llamaremos con letras y con números. La variante británica está codificada internacionalmente como la B117. ¿Cuándo fue identificada? En septiembre del año pasado. Lo malo, propagación muy rápida. Lo bueno, respuesta inmune favorable por parte de las vacunas. Las vacunas han demostrado efectividad frente a esta variante. Ahora, lo que se está viendo es que esta misma variante está que se autofortalece. Como todo ser vivo, busca preservar su existencia. ¿Y el virus cómo preserva su existencia? Cuando logra perfeccionar los mecanismos de infección. Entonces, últimamente se está viendo que esta variante británica está teniendo una selectividad más abrupta por un grupo etario de personas que son los adultos mayores, y lo podemos evidenciar en que la tasa de mortalidad se asocia rápidamente a complicaciones por esta cepa, la cepa británica. Hace 6 meses no se conocía obviamente este tipo de propagación mortal, ¿no? Que es de la cepa británica. Entonces, esto nos da a considerar que el virus está mutando. Cada vez, cada semana, cada mes, aparecerá una variante que sea mejor que las anteriores, ¿no? Lo cual arma una carrera interminable entre la actualización de las vacunas, los biológicos y la evolución de los virus propiamente. La variante brasileña creo yo que es una de las peores, ¿ya? Es una de las peores porque tiene dos mutaciones notables, ¿ya? Dos mutaciones notables, que es la mutación, ¿no? De la variante brasileña, que es la variante P1. Las dos mutaciones notables, una es la N501I, que nos da indicador de mayor contagio, mucho más pegajosa, por decirlo de esa forma. Y la otra variante es la E484K. Esta variante es particularmente interesante porque desactiva los anticuerpos para evitar que el virus se replique, ¿ya? O mejor dicho, desactiva los anticuerpos para facilitar que el virus se pueda replicar, ¿no? Hace que la acción de los anticuerpos, ¿no? Propiamente no sean efectivas y permiten que el virus se pueda replicar. Entonces ese es un problema, porque si nuestros anticuerpos no funcionan, porque la variante E484K desactiva esos anticuerpos, tenemos una infección inminente. Está apareciendo a esta variante mayor tasa de mortalidad en Chile, disculpen, en Brasil y en nuestro país. Entonces eso nos da
a tener cuidado. Expansión por más de 24 países y al igual que la variante británica, si ustedes ven el mapa, nuestro querido y hermoso Perú obviamente también forma parte de su alcance. Siguiente variante, una variante que todavía no ve la luz por aquí, pero próximamente estoy seguro la verá, la variante sudafricana, ¿no? Que está codificada como la variante 501B2. En el caso de esta variante, la variante sudafricana nos ofrece una resistencia o una tolerancia hacia las vacunas, ¿no? Lo cual nos deja pensando de que este podría ser el primer dolor de cabeza para los inmunólogos, bacteriólogos y virólogos. ¿Por qué? Porque esta variante ofrece resistencia a todas las vacunas que se conocen a la actualidad. Entonces, esta variante se vuelve más peligrosa porque va a tener un avance mucho más rápido en el cuerpo y en las poblaciones y también tiene una tasa relativa elevada de mortalidad que supera el 30 a 40%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las variantes. ¿Cómo básicamente podemos atajar estos problemas de las variantes del COVID-19? Con estrategias sanitarias de vigilancia epidemiológica, vigilancia serológica y codificación de cada variante según la persona positiva. Las restricciones de vuelos internacionales o las restricciones a ciertos territorios ayudarían mucho en evitar de que las variantes tengan mayor alcance. Lo ideal sería que las variantes mueran con el hospedero si es que éste no resiste la enfermedad, pero lamentablemente el huésped lo que hace es diseminarla como si fuera un pan de cada día en familiares, amigos, vecinos, y así es como poco a poco se expande. Para buena suerte, la sudafricana aún no ha llegado a nuestro país. Prevención de la enfermedad. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad? Hay muchas maneras de prevenirla. Lo primero es que hay que mantener distancia en la calle. Lo segundo, hay que tener nuestros equipos correctos, bien puestos fuera de la calle. Lo que mucho se ve en este país es una falta de conciencia colectiva. Y cuando yo hablo de conciencia colectiva es yo me cuido, yo te cuido. Si yo salgo a la calle sin mascarilla, no te estoy cuidando. Pero si yo voy con mascarilla, te estoy cuidando a ti, me cuido a mí y cuido a todos. Esa sería una convivencia armónica, digámoslo, sincrónico, en base a reglas establecidas. Lo malo es que en nuestro país no tiene todavía esa, ese nivel de compromiso, ¿no? Lo que vemos es que cada quien vela por su salud y al final todos nos perjudicamos. Tanto dentro como fuera de la casa debemos estar protegidos. Dentro de la casa, ¿cómo nos vamos a proteger? Teniendo normas de higiene. Y fuera de la casa, teniendo normas de higiene arraigadas también a lo que es la interacción social. Distanciamiento, mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones o lugares que estén muy colapsados de gente. Ahora, algo muy interesante que decirte. Los niños mayormente son portadores asintomáticos y en muchos casos cuando interaccionan en un parque o en algún lugar, lo que van a hacer es generarse una carga viral específica que luego van a soltar cuando estén en casa. Yo abogo porque la salud mental está ahorita en crisis, está en colapso. Lamentablemente la salud mental en nuestro país está deteriorada. Pero no hay necesidad de hacer que los niños jueguen a cada momento con niños desconocidos o interaccionen demasiado. Sé que es contraproducente no hacer que un niño interaccione demasiado, pero también hay que salvaguardar la salud de los adultos mayores de casa y lógicamente de los padres o de las personas que vivan en la casa del pequeño, porque muchas veces en el caso de los infantes a ellos no les va a afectar de la misma forma que sí lo haría a una persona con comorbilidad. Entonces los juegos tienen que ser en solitario o juegos que no impliquen un contacto directo. Es lamentable que hayan academias o lugares donde los obligan a los niños a interaccionar y que poco a poco van tomando víctimas más jóvenes, ¿no? Como habíamos dicho, volvemos al principio anterior. Todo se resume a la carga viral inhalatoria. Si la persona inhala más carga viral, está más propenso a desarrollar algún tipo de complicación. Uso de mascarilla obligatorio. ¿En quiénes? Mayores de 2 años. Ahora acá tenemos una paradoja. Si los mayores de 2 años pueden usar mascarilla por norma, ¿y qué pasa con los menores de 2 años? Ellos muchas veces tienen la capacidad de rechazo porque no comprenden la situación y lógicamente les incomoda. Así que yo abogaría porque los menores de 2 años, si fuera posible, evitar sacarlos a lugares muy alejados o si no es necesario, hay que hacer que conserven su lugar en la casa.
Las mascarillas se deben usar además de mantener una distancia social de al menos 6 pies, o bueno, lo que equivale a 1 a 2 metros. Especialmente si estás con personas que no viven con usted o que tienen una relación aparentemente amical o de trabajo, ¿no? Siempre el distanciamiento por delante. Si un integrante del hogar se infecta, la lógica me dice que el resto de miembros del hogar van a desarrollar la enfermedad en menor o mayor medida. Es como cuando tenemos una parasitosis. Basta que un niño tenga parásitos para decir que su primo, su entrenador, su papá, su mamá también tienen parásitos. Y viceversa, si papá o mamá tienen parásitos, también los niños, entrenados, primos, abuelos, etcétera, tendrán parásitos. Es una enfermedad similar en el sentido de que rápidamente se propaga a toda la familia. Y lamentablemente se está viendo que familias enteras están siendo hospitalizadas. Inclusive barrios enteros están siendo hospitalizados. ¿Por qué? ¿Será falta de integración con el deber natural de proteger la salud? Claro que sí, porque en el país no tenemos esa conciencia colectiva. Recordemos lavarnos la mano antes de agarrar la mascarilla, no estar acomodándola a cada momento con la mano sucia de la calle, o por lo menos utilizar un desinfectante que tenga alcohol a 60-70% más de pureza. Usar la mascarilla de tal manera que cubra siempre mi nariz y la boca y asegurarla por debajo del mentón para que cree un sello hermético. Ajustamos la mascarilla contra los lados de la cara con las tiras detrás de las orejas o la atamos con 2 lazos detrás de la cabeza. Si se tiene que acomodar la mascarilla constantemente, por favor, evitar romperla o evitar contaminarnos las mucosas oral, nasal o oftálmica, ¿no? Quizás debamos buscar otro tipo de mascarilla si es que no nos queda bien o tener en cuenta el utilizar alcohol siempre que vamos a tocar nuestra mascarilla, ¿no? En el caso de nuestras manos. Algo importante con la mascarilla, debes de poder respirar tranquilo. Mucha gente se ahoga y es solo por costumbre, señores. No se trata de que la mascarilla te ahoga o te va a hacer bajar abruptamente la saturación. Es muy cierto que el tener la mascarilla y medirte la saturación puede ser que me baje 1 o 2 puntos por la reinhalación de dióxido de carbono. Eso es muy cierto. Pero utilizar mascarilla no te va a ahogar, no te va a asfixiar. Eso es solo una creencia, ¿ya? Que está muy estandarizada en nuestro medio, lamentablemente. Ahora, si hablamos de las mascarillas como Dios manda, tenemos que hablar de la norma 268-2020, ¿no? Que nos da las recomendaciones para el uso apropiado de estos instrumentos tan benéficos y también de los respiradores por parte del personal sanitario. ¿Cuál será la diferencia entre una mascarilla y un respirador? ¿Cuál podría ser la diferencia magistral que nos diga un respirador es por esto, una mascarilla es buena por el otro? Y lo cierto es que el respirador tiene el performance de microfibras y microfiltros que nos ayudan a lograr tener una inspiración y una expiración con un prefiltro. ¿Por qué? Porque estos instrumentos están diseñados para evitar que las partículas grandes o las partículas pequeñas sean inhaladas. Por eso se llaman respiradores, porque es un filtro respiratorio. En cambio, la mascarilla tiene una protección muy básica, muy esencial, diría yo. Si yo utilizo la óptica crítica para determinar el grado de confianza o el grado de versatilidad que tiene un respirador versus una mascarilla, yo me voy a dar cuenta que la mascarilla es un saludo a la bandera si lo comparo con un respirador. Ahora, ¿por qué el gobierno no ha dicho que todos nos compremos respiradores? Porque son para personas que están en constante pasaje de carga inhalatoria viral, como por ejemplo los que estamos en el ámbito sanitario. Imagínense, ¿no? Pero algo muy bueno y una idea muy loca hubiera sido, todos usemos respirador, ¿no? Eso hubiera marcado una gran diferencia, pero estoy seguro que no se hubieran dado abastos, porque inclusive para nosotros, el personal sanitario, los respiradores son difíciles de conseguir, son escasos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro respirador? La única diferencia es el grado de filtración. Hay 2 escalas que me permiten saber eh, la forma en que se clasifican estos respiradores. Una es la escala norteamericana, ¿no? O estadounidense, y la otra es la escala europea. En el caso de la escala norteamericana tenemos la popular N, ¿ya? La N significa que no resiste aceites, que puede ser dada por la categoría N con capacidad de filtro 95. ¿Qué quiere decir esto? Que me filtra hasta un 95% de partículas. Adecuado para el personal sanitario, por eso la N95 es una bandera de nosotros. Pero también existen otras mascarillas con un performance más elevado.
tenemos también la N99 y la N100. En el caso de la N99 y la N100 tienen una filtración similar, ¿no? Tienen una filtración similar que nos puede ayudar mejor que una N95, pero también son un poco más difíciles de conseguir. ¿Cómo me doy cuenta que una mascarilla es N95, N99, N100? Simplemente usted tiene que mirar la parte del sello y acá dice claramente N95. Inclusive, estos respiradores que son mayormente de la marca 3M, ahora, ¿por qué te cito la marca 3M? Porque es la marca más comercial. No es que yo trabaje en 3M ni Cherry para 3M, no, no. La 3M es la marca más comercial, ¿no? Desde esparadrapos, apósitos, hasta lo que son respiradores, etcétera. Entonces, si usted entra a la página web de 3M a nivel internacional, usted puede inclusive verificar estos códigos que están aquí señalando en la flecha para poder determinar si su mascarilla, bueno, si su respirador es realmente fidedigno, ¿no? Y no es una copia barata, porque en nuestro país existe mucho eso, ¿no? Existe mucho el coloquio de que somos muy chabacanos, ¿no? Somos muy baladis, ¿no? Nos gusta jugar con la inocencia de aquellos que compran y falsificamos, ¿no? Y obviamente esta pandemia ha servido para que falsifiquen mascarillas, respiradores a diestra y siniestra. Entonces yo te recomiendo que si usted va a comprar un respirador como Dios manda, como debería ser, dejemos de utilizar solo las mascarillas o dejemos de utilizar la mascarilla KN95, que también es otro saludo a la bandera. Ahorita te voy a explicar por qué. Ya, dejemos de utilizar esos elementos y pongámonos realmente los respiradores que son aquellos que nos van a proporcionar esos filtros. Si usted se compra un respirador N95, verifique el código que está aquí en mi mano derecha, en la página de 3M, en la categoría respiradores, para poder saber si es que en verdad el producto es original o solo es una copia, ¿no? Diferencia básica entre mascarillas. Las mascarillas existen de dos categorías, la mascarilla quirúrgica de 2 y de 2R. Todos los pacientes con síntomas de COVID deberían tener una mascarilla bien puesta, ¿no? Personas que cuidan a otras personas que tengan contacto cercano con pacientes también. Personal de salud con actividades que no impliquen aerosoles, también puede ser eso, ¿no? O que no impliquen pacientes COVID. Personal administrativo, de vigilancia, instalaciones, etcétera, ¿no? Ahora, esta mascarilla de acá, la mascarilla de triple pliegue o quirúrgica, es muy buena para evitar que los aerosoles que yo quiero, o mejor dicho, los aerosoles que yo emito, se dispersen en el ambiente. Es perfecta, es muy buena para ello. El problema es que cuando yo hago una inhalación del aire que está en el ambiente, prácticamente me estoy llevando el aire como si no tuviera mascarilla. O sea, concluimos. La mascarilla quirúrgica es muy buena a la expiración, pero deja mucho que pensar cuando uno hace una inspiración, ¿sí? Por el contrario, los respiradores son realmente versátiles y ellos pueden ser útiles tanto a la inspiración como a la expiración, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Tipo de respiradores hay de diferentes formas según su ergonomía. Los más, digámoslo así, jocosos, los más chistosos son los de pico de pato o de bolsa, que son los que están acá, que no tienen mucha sobrevida de uso, ¿no? Porque prácticamente son un poco, no son tan ergonómicos. Los que tienen forma de esfera o forma de copa, que son los respiradores N95, N99, N100. Los que tienen plegado como si fuera un plano anatómico, y los que son más ergonómicos, que son adaptables a la cara, ¿no? Prácticamente con un sello hermético llamado los FlexWing. De todos ellos, los más utilizados son los respiradores que te había mencionado. Ahora, licenciado, así como está el N95, N99, N100, también existe el R, también existe el P. Por supuesto que existe el R y por supuesto que existe el P. El R es resistente a los aceites y el P es muy resistente a los aceites. Esta es básicamente la diferencia, porque si lo vemos en categoría N, R o P 95, todos tienen la misma tasa de filtración hasta 95%. Categoría NRP 99, todos tienen 99% de filtración. Categoría NRP 100, todos tienen 99.97 de filtración. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno resiste aceites, el otro no lo resiste, el otro es muy resistente a los aceites. Básicamente es por eso que se deriva esas siglas. Ahora, esto es con la parte norteamericana, ¿no? La clasificación normal. Ahora, de repente algunas mascarillas usted va a ver que no dicen N, ni R, ni P, dicen FFP1.
FFP2. ¿Ya? Esas siglas FFP son las siglas que significan eh, factor de filtración, factor de filtración pulmonar, factor de filtración del aire, FFP, eso es lo que está en inglés. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es que estas son clasificaciones equivalentes a las norteamericanas, pero son europeas. Una FFP1 equivale a decir aproximadamente una N95, ¿no? Un aproximado, porque la FFP1 tiene más o menos igual mayor a 80% de filtración. En el caso de una FFP2, esa sí tiene una correlación directa porque es un 94 hasta 95% de filtración. Entonces podemos decir que lo más eficiente a una N95 en su categoría homóloga europea son los respiradores FFP2. ¿Ya? Los FFP2 equivalen a los N95 norteamericanos. Y bueno, el FFP3 que ya prácticamente es como si fuera una mascarilla de filtro 100% en la línea norteamericana. Te cito los dos tipos de clasificaciones porque a veces puede haber una tendencia a la confusión, ¿no? Pero en realidad son equivalentes, ¿no? Son equivalentes a la clasificación norteamericana y la clasificación europea. La pregunta del millón, ¿la KN95 será igual que la N95? Y la respuesta contundente es no. La KN95 es el equivalente a la N95, pero mal elaborado. ¿Por qué te digo mal elaborado? Porque esta mascarilla tiene la desventaja de que no tiene todos los filtros que sí tiene un respirador N95, que son como 3, 4 filtros. La KN95 apenas tiene un filtro que separa el ambiente de la mascarilla propiamente. Y esta KN95 no tiene la revalidación de la NIOSH. ¿Ya? La NIOSH o la NIOSH, si lo quieres poner ahí, es el Instituto Nacional Norteamericano de Salud Ocupacional que se encarga de fiscalizar estos productos para el cuidado, la higiene y la salud de los trabajadores. Entonces, como la KN es una invención china ante la ola de contagios que se desató hace un año y que los dejó desabastecidos de respiradores y mascarillas, no quiere decir que esta invención china sea igual o mejor que la N95 norteamericana. De lejos, la KN es un bonito saludo a la bandera y la N95 es realmente el respirador que necesitamos. Ahora, ¿en qué sustento que la KN no tiene tanta eficiencia? La NIOSH, ¿no? La Sociedad Norteamericana de Salud Ocupacional, se puso a investigarla, ¿ya? Se puso a investigarla y comenzó a hacer pruebas de filtración, agarrando diferentes lotes de diferentes lugares y se dio cuenta que había lotes de estas mascarillas que filtraban 50%, otros lotes filtraban 60%, otros lotes 90%, otros lotes 80%. No había una uniformidad en la tasa de filtración. Esa falta de estudios desacredita lamentablemente esta mascarilla KN95 como un respirador realmente que filtre hasta 95% de eficiencia de partículas. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. Te he hablado brevemente de lo que son los respiradores y o las mascarillas desechables. Ahora podemos hablar un poco de lo que son los respiradores propiamente reutilizables. Cuando yo me refiero a reutilizable, me refiero a los equipos que están aquí, ¿ya? Puede ser una máscara de doble filtro, ¿ya? Una máscara de doble filtro que está en máscara incompleta. ¿Por qué lo digo máscara incompleta? Porque esto va a sujetarse a la persona y deja descubiertos los ojos. Cuando hablamos de una máscara completa, estamos hablando de esta, que yo creo es la que tiene mejor balance de filtración y de protección. ¿Por qué? Porque ahí la mucosa oftálmica y aquí van los filtros. Ahora, lo malo es que, si bien es cierto, el elemento de protección respiratoria, que es la máscara principalmente, se puede cambiar cada 6 a 12 meses. Lo que sí se debe cambiar de manera mensual o por lo menos cada 1 a 2 meses son los filtros que van adheridos a la máscara, ¿ya? Los dos filtros más utilizados, el 7503 y la línea de los filtros rosados que tienen partículas de carbón activado. Estos dos tipos de máscaras, o mejor dicho, de respiradores, son aquellos que hacen la diferencia y son las que muchos colegas utilizan en cuidado intensivo o en unidad de emergencia o salvataje, etc. Estos filtros se cambian cada mes de preferencia. Ahora, si puedes cambiarlo antes, mejor. ¿Cuáles son los filtros de elección? Estos de color rosado y este de color morado. ¿Por qué no te recomiendo los demás? Porque los demás tienen otro tipo de ventajas frente a ácidos, solventes, sulfatos, vapores de hidrógeno, etc. Entonces, esos son más de uso industrial para la minería.
Los de uso sanitario que se han avalado por emergencia son estos de acá, estos dos rosaditos y este que es de color morado. Ahora, ¿por qué no te recomiendo este rosado? Porque este rosado tiene el filtro expuesto, o sea, el filtro está hacia afuera. En cambio, los que son así tipo cassette tienen el filtro dentro del cassette, o sea, bien protegido. ¿Cómo le damos el mantenimiento? Simplemente lavamos la máscara y al filtro le echamos un poquito de alcohol con una torunda que no toque la parte interna, solo la parte de afuera que estuvo en contacto, porque si tocas el filtro interno con alcohol ya lo malogramos, ya solo la parte del cassette se puede limpiar, no la parte interna. ¿Ya? Por eso es bueno que cuando usted maneje este tipo de máscaras, tenga en cuenta utilizar 2 o 3 filtros diferentes y los cambie a nivel mensual. Muy bien, eso es en cuanto a lo que son respiradores y mascarillas. Muy bien. Muy bien, ahora continuamos. Aparte de lo antes dicho en cuanto a lo que son las mascarillas, los filtros y lo que tiene que ver con la protección respiratoria, también es bueno mencionar sobre lo que es la distancia, el distanciamiento social obligatorio. Cuando nosotros hablamos de mantener una distancia, es tanto dentro como fuera de la casa. Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, por lo menos que tengan signos o síntomas sugerentes. De ser posible, mantener una distancia de 1 o 2 metros, que equivale a 6 pies aproximadamente. Fuera de la casa hay que recordar que algunas personas son asintomáticas, así que en ningún motivo hay que acercarnos demasiado. Otra línea de protección son las vacunas, que voy a pasar a hablar de una manera un poco más extendida porque es un tema de importancia, ¿no? Las vacunas autorizadas por la FDA son 3, que las voy a mencionar en un momento, y pueden ayudarnos a dar cierta protección relativa. ¿Ya? Por ejemplo, la que usamos en nuestro país, la Sinopharm, aparentemente tiene 6 meses de viabilidad. Ya digo aparentemente porque la fase 4 de los estudios clínicos no tiene fin, ¿no? La fase 4 es aquella que mide el alcance, eh, las partes de aceptación fisiológica, los remanentes de daño a largo plazo, las reacciones adversas, los SAVIs. Entonces, la fase 4 de una vacuna o de un elemento farmacológico nunca termina. Por eso la FDA constantemente está en fase 4 a todos los elementos nutricionales o farmacológicos existentes porque están sujetos a crear algún prejuicio a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, te cito uno rápido para que me puedas entender mejor. Eh, el Eterocopsib, ¿ya? El Eterocopsib, que es un AINE inhibidor de ciclooxogenasa 2, que tiene un excelente efecto analgésico, antiinflamatorio, sobre todo antiinflamatorio. Se utiliza mucho para la artrosis, la artritis reumatoide y en dolores que son fulminantes como la espondilitis anquilosante. ¿Ya? El Arcoxia, que es el compuesto de marca del Eterocopsib, es muy bueno, muy conocido, ¿no? Que viene tableta de 60, 90 y 120 miligramos. Ya, genial hasta ahí. Como es un medicamento relativamente nuevo porque no tiene más de 20 años en el mercado, entonces la FDA constantemente está actualizando su base de datos de reacciones adversas a ese medicamento. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos 5 años? Que hay mucha gente que muere de infarto y se está asociando que el consumo excesivo de Arcoxia en pacientes crónicos dependientes que necesiten un analgésico potente desencadena infartos a largo plazo y cardiotoxicidad selectiva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la fase 4 del medicamento Arcoxia ha determinado de que debe ser retirado del mercado. En Europa ya se está retirando, en Perú no se retira ni creo que se retirará, pero es bueno que lo sepamos, ¿no? Es bueno que sepamos esas alertas que la FDA nos da. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre habrá alguien que fiscalice los elementos farmacológicos, nutricionales y terapéuticos que se utilicen en seres humanos, porque la fase 4 no termina así nomás. La fase 4 es una vigilancia constante de ese producto. Según la fase 4 de los últimos elementos inmunológicos que se han propuesto en respecto a materia de COVID, hay que tener en cuenta de que nada está dicho al 100%. Lo que sí es que hay episodios anecdóticos de síncope y muerte súbita que hasta ahora no se logran colindar al 100% con las vacunas. Sería interesante examinarlo a más profundidad y ver a lo largo del tiempo cómo es que el ser humano tolera esa vacuna que, en mi opinión, ha sido muy prematura, porque el trabajo de investigación para sacar a la luz un biológico viable contra una enfermedad que ya se conoce puede durar de 5 a 10 años hasta que pase las fases preclínicas en animales y las fases clínicas en seres humanos. Las fases clínicas en seres humanos son 4.
Entonces, para que pase a fase 2, fase 3, ya sea por probado en poblaciones macro, tiene que pasar un buen tiempo, pues no simplemente un año. Están tratando de simplificar el trabajo de 10 años en un año o menos. Entonces, yo creo que el producto lógicamente va a salir efectuoso. Entonces, no hay que horrorizarnos, pero si es lo único que tenemos, utilicemos. Pero hay que tener en cuenta que la vigilancia siempre está presente por parte de la FDA. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Lavarse las manos frecuentemente. Nosotros ya sabemos que hay 3 tipos de lavado de manos. Tenemos el lavado de manos clínico, el social y también tenemos el lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico es el que más dura, de 5 a 7 minutos. El lavado social dura aproximadamente 20 segundos. Y el lavado clínico, que es nuestro lavado favorito como personal de salud, dura de 40 a 60 segundos. Es de suma importancia lavarse las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos, antes de tocar la cara o alguna mucosa, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, de sonarse la nariz, manipular nuestra mascarilla, cambiar pañal, cuidar a una persona enferma o tocar animales o mascotas. Si no se dispone de agua y jabón, la OMS avala que utilicemos el método amigable de utilizar un desinfectante de manos, que por lo menos tenga un 60 a 70% de alcohol, ¿no? Con lo cual se cubre la superficie y se deja que actúe frotando las manos enérgicamente. En todo momento se recalca la importancia de no tocar mucosa oftálmica, oral o nasal, sin antes haberse lavado bien la mano. Cubrir la nariz y la boca al toser y estornudar también es una estrategia inteligente y muy sencilla de acatar. Si tenemos una mascarilla puesta, es adecuado toser o estornudar dentro de la mascarilla, ¿no? Y después sacarnos la mascarilla y colocarnos una nueva o una limpia. Si no se tiene una mascarilla puesta, que es muy difícil, pero puede existir la posibilidad, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o algo que amortigue el exceso de aerosolización de partículas, ¿no? Y siempre a tener nuestro lavado de manos bien presente. Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto diario. Esto incluye la mesa, las manijas de las puertas, los interruptores de la luz, los mesones, las barandas, el escritorio, el teléfono, muy importante el teléfono, los teclados, los inodoros, lavamanos, etc. Si hay una persona que esté enferma en casa con COVID, todas las superficies están en potencia albergando partículas virales. Entonces usemos un producto desinfectante confiable como puede ser el hipoclorito de sodio en presentación de 0.05%, que lo podemos preparar nosotros, hasta máximo 0.5%. ¿Ya? ¿Cómo preparamos el hipoclorito de sodio, que es lo que llamamos lejía, o simplemente hipoclorito? Se prepara 10 a 1. ¿Cómo es eso de 10 a 1? O sea, 10 partes de agua y una parte de el hipoclorito puro. Un ejemplo. Quiero preparar 1000 mililitros, o sea, un litro. Quiero preparar 1000 mililitros de lejía. Ahora, no voy a poner un litro o 1000 mililitros de lejía pura, ¿no? Imagínense. Suficiente para matar el COVID, hay que preparar 10 partes a 1. O sea, mi solución tiene que ser 1000 mililitros, un litro, ¿no? Un litro, 1000 mililitros. Entonces lo que voy a hacer es poner 9 partes de agua, o sea, 900 mililitros, y le voy a agregar una parte de lejía pura, o sea, 100 mililitros. Si yo sumo 100 mililitros de lejía pura más 900 mililitros de agua, voy a tener un litro de lejía preparada, concentrada al 0.5%. Y ya tengo mi solución desinfectante. Ahora, lógicamente no voy a desinfectar mi ropa, lógicamente con el hipoclorito, porque si no se va a hacer un desastre. ¿Ya? Eso te lo digo por experiencia, ya me ha pasado N veces. Pero me puede servir para desinfectar las hortalizas, de repente los tubérculos, las bolsas de mercado, los zapatos, ¿no? O algunos tipos de elementos que no se puedan perecer, ¿no? Ahora, si por ahí no quieres utilizar el hipoclorito y tienes un poco más de posibilidad económica, otra opción genial, pero que también es un poquito tóxica, es el amonio cuaternario de quinta generación. ¿Sí? También es algo adecuado. Si por ahí no hay ni hipoclorito, no hay amonio cuaternario, por lo menos tratemos de refregar las superficies con detergente, agua y jabón antes de que las desinfectes para poder tener un grado de salvedad en ese sentido, ¿no? Y un consejo final es monitorice siempre su salud todos los días. Atento, atenta a los síntomas que puedan aparecer. Síntomas cardinales del COVID. Todo síntoma respiratorio es un síntoma sugerente. Hoy por hoy es un síntoma sugerente.
¿Cómo evidencia si una persona realmente puede tener COVID o algún tipo de patrón neumónico anormal? Comprémonos, o si ya lo tienen, utilicemos siempre este aparatito llamado oxímetro de pulso o pulso oxímetro. Este aparatito, que es una pequeña inversión, hace una gran diferencia. ¿Ya? Hace una gran diferencia porque nos permite tener ventaja, ¿ya? Ventaja en el sentido de poder dar un tratamiento preciso en base a la saturación. Todo paciente que está por debajo del 94% de por sí ya tiene una disfunción para ventilar y podemos decirlo con toda franqueza, necesita oxigenoterapia suplementaria. Entonces, 94% hacia abajo amerita que le den oxígeno suplementario, sea por concentrador o sea por balón de oxígeno, pero yo te detallo, ya te lo he dicho antes, lo mejor de lo mejor y lo que levanta al paciente más rápido será el balón de oxígeno. ¿Sí? Controlemos siempre la temperatura, ¿ya? Por lo menos no la controlemos en el sentido de cada momento, cada segundo, pero sí dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de tomar algún medicamento hay que descansar, ¿no? 30 minutos y después se puede tomar la temperatura, ¿no? Porque en muchos casos a veces las actividades o la ingesta de medicamentos, líquidos calientes o líquidos muy fríos pueden alterar nuestra temperatura. ¿Sí? Ahora, si por ahí le han dado su acetaminofén, ¿no? Que es el paracetamol, también es bueno controlar la temperatura para ver si ha hecho su efecto en 15 a 30 minutos después de la administración del mismo. ¿Bien? Hablemos de uno de los pilares de la prevención, que son las vacunas. ¿Ya? Uno de los pilares de la prevención son las vacunas. Entonces tenemos que recordar un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de vacunas, ¿no? Hay 4 formas o 4 tipos de vacunas, ¿ya? Y actualmente hay un tipo extra, que es una vacuna especial que ahorita te voy a explicar. Las vacunas más clásicas, las más antiguas, digámoslo de esa forma, las más conocidas, las más utilizadas, son las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué es una vacuna viva atenuada? Es una vacuna que tiene un umbral de generación de una infección natural. Crean una respuesta que no se olvida, una respuesta de larga duración, una respuesta inmunológica fuerte. Lo malo es que como tú estás metiendo un patógeno vivo pero atenuado, debilitado, si tu sistema inmunológico no está adecuadamente equipado para reaccionar, probablemente tengas la enfermedad manifiesta. O sea, me refiero, probablemente puedas tener la enfermedad si es que tu sistema inmunológico está alterado. Por eso es que una regla de oro es que no aplicamos vacunas a las personas que tengan enfermedades virales o infecciosas. ¿Cuáles son los ejemplos más conocidos de las vacunas que están vivas pero atenuadas? Tenemos la SPR, el rotavirus, la viruela, la varicela y la vacuna antiamarílica, también llamada fiebre amarilla. Otro tipo, ya, para hacer el dato, ¿no? Que siempre es bueno. La primera vacuna desarrollada por el padre de la inmunología, que ya lo habíamos dicho, Edward Jenner, en 1796 fue la vacuna de la viruela y fue una vacuna viva atenuada. Esta vacuna de la viruela fue el inicio de lo que conocemos ahora como las inmunizaciones, ¿no? Se lo debemos al padre de la inmunología, el señor Edward Jenner, ¿no? ¿Cuál fue la primera enfermedad erradicada de la faz del planeta? La viruela. ¿Y ahí gracias a quién fue? A las vacunas. El siguiente tipo de vacunas son las vacunas inactivadas, donde tenemos una versión que ya es muerta del germen, pero que tiene la potencia de causar una reacción inmunológica. No proporciona una inmunidad tan fuerte y específica como las vacunas vivas, pero necesita constantemente de refuerzos para hacer una actualización inmunológica. Lo más evidente en estas vacunas, o lo más conocido, es la vacuna contra la rabia, ¿no? Que nosotros manejamos bajo la marca del laboratorio Sanofi Aventis, Sanofi Pasteur, Veronrab, ¿no? Que cuando es un esquema post-exposición se puede aplicar al momento del contacto de la persona infectada con rabia o posible infectado con rabia, a los 3 días, a los 7 días, 14 días después y hasta 21 días a 28 días post-exposición. Es el esquema normal. Sacamos de la cabeza que la vacuna antirrábica se aplica en la zona periumbilical, ya no se aplica en esas zonas, lo que se aplica es en la zona del músculo deltoides del hombro, ahí, en la zona del hombro. ¿Ya? La zona periumbilical se utilizaba hace algún tiempo, pero actualmente no se usa. El esquema de protección total tiene que abarcar las 5 dosis que he mencionado. Ahora, eso es cuando ya estamos con la posibilidad de tener la enfermedad porque me atacó un can mordedor, un gato, un murciélago, etc. Cuando quiero tener una protección específica
¿ya? Disculpa, una protección inespecífica porque puede ser que tenga una exposición. Se ejerce el esquema preexposición. El esquema preexposición abarca 4 dosis. Contacto con establecimiento de salud a los 3, a los 7 y a los 28 días. Preexposición, ¿no? Que me brinda una inmunidad ante cualquier eventualidad de la rabia. ¿Qué vacunas son inactivadas? O sea, que utilizan la versión muerta del germen. Tenemos la hepatitis A, la vacuna antirrábica, la vacuna contra la polio, solo la vacuna inyectable, porque también existe la vacuna antipolio oral, y la vacuna contra la gripe humana, la influenza. En el caso de la tercera clasificación tenemos las vacunas de subunidades recombinantes que pueden tener polisacáridos o pueden tener combinados de otras vacunas. En este tipo de preparados se utilizan partes específicas del germen que pueden generar a largo plazo una respuesta inmunológica similar a una vacuna viva atenuada. Por eso se dice que la respuesta inmunitaria en este tipo de biológicos es una respuesta fuerte y dirigida a la parte que causa la infección del germen. Es permitido inclusive ser aplicada por su alta tasa de éxito en personas con sistemas inmunológicos que no estén estructurados, o sea, sistema inmune debilitado. Tenemos de ejemplo la vacuna contra la hepatitis, contra la influenza humana tipo B, contra la hepatitis B, el virus papiloma humano, la tosferina, el neumococo y el herpes zóster. Vacunas de tipo toxoide, ¿no? Creo que su nombre lo dice, utilizan una toxina o producto nocivo de microorganismo que crea una inmunidad a esas partes del germen, ¿no? La vacuna más representativa que crea una respuesta inmunitaria dirigida a esa toxina es la vacuna contra el tétano, ¿no? La toxina de Clostridium tetani y la toxina de Corynebacterium diphtheriae, que nos da la enfermedad de la difteria. Tipos de vacuna actualmente utilizadas para prevenir el COVID-19. Tenemos la vacuna de ARN mensajero, la vacuna de subunidades proteicas y mi favorita, la vacuna de vectores virales. La vacuna de ARN mensajero emula, simula o toma los paradigmas de las vacunas de subunidades recombinantes, polisacáridos y combinadas y los utiliza. ¿De qué forma? Porque estas vacunas van a contener material genético del virus que causa el COVID-19, el cual instruye a nuestras células, una vez que hay ese encuentro inmunológico, a crear una proteína inocua, o sea, inofensiva, que es exclusiva del virus. Una vez que nuestras células copian y copian esa proteína que le ha enseñado a fabricar propiamente la vacuna, destruyen el material genético inicial de la vacuna y nuestro organismo rápidamente ya reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria y los linfocitos B catalizadores van a recordar cómo combatir esos elementos del virus que causan el COVID, si es que nos infectáramos en un futuro. Esta vacuna de ARN mensajero, básicamente, es la que a muchos dicen que cuando te inyectan va a cambiar tu ADN. Eso es una total falacia, ¿ya? Porque cuando nuestras células inmunológicas toman el material genético de esta vacuna y sintetizan copias, el material genético original simplemente se destruye y solo quedan copias del material genético de la vacuna, ¿correcto? Hay que tener en consideración eso. Vacunas de subunidades proteicas, como su nombre lo dice, incluyen partes de las proteínas del virus que causa el COVID, en lugar de ponerme al germen completo. Una vez vacunado con este tipo de vacuna, nuestro sistema inmunitario reconoce esas partes específicas, esas proteínas que son ajenas a nuestro cuerpo, y organiza y crea todo un sistema militar de linfocitos T y anticuerpos que, si llegamos a infectarnos en un futuro, responderán de manera eficiente reconociendo al virus y combatiéndolo. Y llegamos a esta, que es la nueva clasificación. ¿Por qué es una nueva clasificación? Porque combina lo mejor de lo antiguo y lo nuevo. Parte viva atenuada. ¿Te acuerdas cuáles eran las primeras vacunas que vieron la luz en este mundo? Las vivas atenuadas, ¿sí? Entonces, esta vacuna que combina un vector viral con una parte del virus atenuado es la panacea en nuestro país. ¿Por qué? Porque contiene una versión muy débil del virus vivo que está sumergida o está fusionada a un virus diferente que causa el COVID, ¿ya? Con material genético del virus que causa el COVID incorporado a un vector viral,
se puede lograr tener propiamente una reacción inmunológica. El material genético les da instrucciones a las células de que produzcan una proteína que es exclusiva del virus, y con estas instrucciones nuestras células hacen copias de esta proteína. Esto despierta que nuestro cuerpo reaccione de manera eficiente y cree linfocitos T de memoria y linfocitos B de alcance que recordarán cómo combatir esta infección. Ahorita lo vamos a poner en gráfico para que lo entiendas mejor. Un panorámico. Vacunas autorizadas por la Federación Norteamericana de Drogas y Alimentos, la FDA. La de Pfizer, la Moderna y la vacuna de Oxford AstraZeneca. ¿Cuál de estas tres es la que tiene mayor capacidad inmunológica o inmunizante? La de Pfizer. Obviamente ahí tiene los precios, todo varían según el tipo de procedencia, ¿no? Vacunas en ensayos clínicos que ya han superado la fase 3, la de Janssen Pharmacéutica y la de Novavax. Hablemos de la vacuna peruana con el auspicio de Laboratorios Farber y la Universidad Cayetano Heredia. El señor Manolo Fernández estratificó que solo 2 gotas en cada fosa nasal, o sea, por vía intranasal, son suficientes para generar una inmunidad que puede durar de 6 hasta 1 año. Todavía se está estudiando ello. Las fases preclínicas han sido dadas con éxito, ya han sido dadas con éxito en animales, generando respuesta inmunitaria. Según Manolo Fernández y su equipo, ellos se han inoculado esta vacuna vía nasal, 2 gotitas en cada fosa. Y se dice que hasta ahora no han tenido alguna infección aparente del COVID-19. Obviamente, solo un grupo de personas reducido no puede hacerme una demostración de lo que sí haría una fase 2, una fase 3 de estos tipos de elementos, ¿no? Por eso es que esta vacuna está luchando por pasar a las fases clínicas, porque en las fases preclínicas ya sacó 20. A los animales los protege y mínimo efectos secundarios. En la fase clínica es donde realmente se va a diferenciar si las poblaciones son receptivas y se protegen realmente con este tipo de inmunológico. ¿Sí? Recordemos entonces que la fase clínica está en proceso de permisos, próxima evaluación en seres humanos. Ahora, ¿por qué no rápidamente nos avalan de que pase la fase clínica? Bueno, hay muchos intereses de por medio y obviamente en nuestro querido país no hay apoyo a la investigación autóctona, ¿no? Siempre esperamos que alguien lo cree y que se lo compremos, ¿no? Lamentablemente es nuestro pensamiento retrógrado. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Utiliza partes de las proteínas antigénicas del SARS-CoV-2, como pueden ser las proteínas Spike, y le meten esas proteínas a un virus inocente, que es el virus Newcastle. Este virus Newcastle a nosotros no nos causa nada. Cuando le ponen estas proteínas del coronavirus, el cuerpo lo interpreta como que es el SARS-CoV-2 y comienza a desintegrarlo, luchar y generar anticuerpos de defensa ante esos antígenos. Así se genera la inmunidad adquirida mediante un virus vector con las proteínas del COVID, ¿ya? Una versión inteligente, una versión realmente sagaz que se puede comparar con el caballo de Troya, ¿no? Para engañar a nuestro sistema inmunológico y generarnos una defensa que vale la pena tener en consideración. ¿Sí? La vacuna peruana de Farber y Cayetano Heredia. Un dato anecdótico, para este año está programado en Chincha que se construya un laboratorio con el auspicio del gobierno español y francés que pueda darnos realmente la producción en masa y la prueba específica de esta vacuna en la población. ¿Se dará? ¿Se concretará? Todo depende de las facilidades que el gobierno les pueda dar. Vacuna de Pfizer-BioNTech. Primera vez utilizada el 2 de diciembre del 2020 en la señora Margaret Keenan. Ella, a sus 90 años, se convirtió en la primera persona que recibió la vacuna. ¿Y qué le pasó a ella? Ella sigue viva, obviamente. Es una vacuna de tipo ARN mensajero, que te dije que son las vacunas más comunes de encontrar. Son 2 dosis cada 21 días de diferencia, de carácter intramuscular. Personas alérgicas al huevo, al látex, los conservantes, no hay problema porque no contiene huevos, no contiene traza de conservantes ni látex. Eficacia aproximada después de 2 semanas, 95%. Recomendado en mayores de 16 años. Conservación, aquí viene lo malo. La cadena de frío se nos rompe, ¿no? Menos 70 a menos 80 grados centígrados, ¿no? Complicado para la logística de nuestro país. Cuidado, las primeras 4 horas son importantes para poder evaluar alguna anafilaxia, algún ESAVI o algún tipo de reacción alérgica a ciertos productos, ¿no? Si hay algún antecedente de alergias o de anafilaxia, se tiene que vigilar sí o sí durante 4 horas. ¿Qué efectos secundarios podemos denotar? Escalofríos, cansancio, cefalea, dolor, inflamación y eritema.
Los anticuerpos de esta vacuna se han demostrado que in vitro neutralizan eficazmente al SARS-CoV-2 con una mutación clave que se halla igualmente en las cepas de Sudáfrica y Reino Unido. En teoría, la vacuna Pfizer ofrece protección contra estas cepas y todas las demás existentes. ¿Cuánto durará la inmunidad? Según las investigaciones de fase 4 y fase 3, puede ser posible, no estoy afirmando, hasta 2 años de inmunidad. La vacuna de AstraZeneca Oxford, que ha tenido también bastante controversia, ¿no? Bastante controversia porque no tiene una eficacia tan elevada y porque ha presentado efectos de índole neurológico en algunas personas, ¿no? Esta vacuna vio la luz el 30 de diciembre de 2020 para ser aplicada en Reino Unido. La luz verde fue dado mientras que en Reino Unido y en Gran Bretaña lidiaba con un aumento de casos y una nueva variante. Reino Unido autorizó que la vacuna de Oxford sea aplicable, abriendo la puerta para el lanzamiento de millones de dosis en su país. La inyección de AstraZeneca, si bien es cierto, es menos efectiva en ensayos clínicos que las inyecciones rivales, no estará disponible en Estados Unidos hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos revise bien los ensayos clínicos, ¿no? Porque han habido restricciones con respecto a su uso. Negociaciones listas para nuestro querido país en septiembre. Se dice que vendrán 14 millones de dosis. ¿Cuántas dosis son las que necesita una persona? 2 dosis. ¿Es económica? Obviamente que sí. Cuesta solo $5.6. Es la más económica. Lo malo es la eficacia, 70.4%. La FDA autorizó de emergencia la vacuna de Pfizer y con ellos también le aperturó investigaciones para determinar realmente si cumplió con los estándares y criterios determinados. La totalidad de datos disponibles que proporcionan las pruebas claras de que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer puede ser eficaz para la prevención del COVID-19. Obviamente solo cuando se ha tomado en cuenta las 2 dosis en una persona, ¿sí? La autorización de esta vacuna fue de uso de emergencia y fue la primera en ver la luz de ser auspiciada o avalada por la FDA. ¿Sí? Fue la primera en ser utilizada con todas las de la ley. Lo malo, porque todo tiene un lado bueno y un lado malo. Cerca de 1 de cada 100.000 personas que recibieron la vacuna de Pfizer han tenido reacciones graves, ¿no? Como una reacción anafiláctica o también problemas a nivel neuronal, ¿no? Puede haber también una neuromielitis transversa o problemas a nivel del sistema nervioso central por afectación de una reacción antígeno-anticuerpo mala. Primera muerte asociada en Portugal. ¿Quién fue? Fue una enfermera llamada Sonia Acevedo el 1 de enero del 2001, después de su segunda dosis. Ahora, ¿qué sacó la prensa? Se informa sin ninguna referencia a la causa de la muerte que es protegida por la Secretaria de Justicia, que los datos preliminares que resultaron de la autopsia no muestran ninguna sugerencia o relación de la muerte con la vacuna. ¿Será cierto? Lo dejo para que lo investiguen. De que han habido reacciones fuertes a causa de esta u otras vacunas, sí las hay. No estoy afirmando nada, solo estoy informando. Afortunadamente, ¿qué dice Pfizer? Sabemos cómo tratar anafilaxia. Claro, una ampolla de adrenalina y ya está. Hemos dispuesto lo necesario para garantizar medidas que frenen algún tipo de anafilaxia. Los 21 casos tenían edades comprendidas entre los 27 y 60 años, con una media de 40 años. 19 de los casos, el 90%, ocurrieron en mujeres y el tiempo promedio de aparición de estos síntomas graves fueron de 13 a 15 minutos, pero pudieron ser oscilantes hasta casi 2 horas y un poco más después. En 4 de los casos, los pacientes fueron hospitalizados, incluidos 3 en cuidado intensivo y fueron trasladados o tratados en una sala de emergencia, ¿no? Y 17 fueron trasladados a emergencia. Cosas anecdóticas que pasan con las vacunas, como ya bien lo recalqué, no podemos comparar 1 año y pico de estudio con 10 años de estudio como debería de ser. Hablemos de la que es la vieja conocida, la vacuna Sinopharm. Vio la luz el 31 de diciembre del 2020, donde China aprobó realmente su comercialización. Son 2 dosis cada 21 a 29 días. Lo malo es que fue la más cara. Aparentemente eficacia 79.4. Digo aparentemente porque los estudios concluyen de una forma y de otra forma realmente lo que quieren poner.
Perú ha participado en ensayos clínicos con esta vacuna, ya la conocemos, igual que la vacuna de Johnson y Johnson, y también la firma AstraZeneca. Por ser población que estaba sujeta a la vacuna, debimos haber tenido alguna ventaja eh, logística, alguna ventaja logística económica, pero lamentablemente no lo hubo, ¿no? La vacuna de Sinopharm es del tipo clásico de vacuna inactivada que utiliza el método más común de producción de vacunas, el método más antiguo, que es utilizar el virus muerto para desencadenar una reacción inmunológica en la persona. Ahora, por experiencia propia les digo que hay pacientes que generan inmunidad, que se les ve los anticuerpos en sangre, y otros pacientes que realmente no la generan y terminan contagiados, así tengan sus dos dosis. Lo digo en base a personas que he conocido en el ámbito sanitario y que lamentablemente ya no están con nosotros y que han tenido las dos vacunas de Sinopharm y sin embargo fallecieron por COVID. No estoy atacando a Sinopharm ni estoy desprestigiándola, solo estoy comentando la experiencia en base a lo que he visto y lo que he sentido. Muy bien, métodos de diagnóstico del COVID. A ver, ¿cómo diagnosticamos una persona por COVID? Lo más importante, antes que me digan dímero D, reacción, proteína C reactiva, ferritina, de repente procalcitonina, etcétera, de biomarcadores inmunológicos inflamatorios. Antes de cualquier marcador inmunológico inflamatorio, usted tiene que evaluar la clínica, porque la clínica está, digámoslo así, mucho más evidente antes de una prueba diagnóstica de laboratorio. Si usted pone la clínica del paciente por delante y tiene el antecedente de que ha tenido contacto con una persona infectada, tenemos ya prácticamente el cuadro establecido. Persona infectada con contacto directo a una persona que ahora aparenta tener síntomas sugerentes es sí o sí un caso diagnosticado propiamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos síntomas son en realidad los del COVID? Hay artículos científicos que me muestran más de 30, 40 signos y síntomas, pero usualmente los reducimos a 20. Y de esos 20 los reducimos a 10 para hacer, digámoslo así, una clínica mucho más sencilla, donde los síntomas cardinales son la dificultad para respirar, la fiebre, la tos. Pero eso es en un pool de pacientes. En otro pool de pacientes simplemente puede haber congestión nasal, una coriza, ¿no?, que aparenta tener una especie de rinitis alérgica, secreción nasal destilante, dolor de garganta y en algunos casos dolor de cabeza. Y en otro tipo de pacientes puede haber diarrea con fiebre. He visto pacientes que solo tienen diarrea con fiebre durante un mes y no desarrollaron ningún síntoma respiratorio. Así que el asegurarte que sí o sí van a haber síntomas respiratorios en todos los pacientes COVID sería mentirte. Hay pacientes y pacientes, ¿ya? ¿Cuál es la forma más eficiente? Por el estudio de contactos. Si has tenido contacto con una persona, has ido a almorzar, de repente has ido a visitar a un familiar y no te has cuidado y ese familiar era sintomático, entonces probablemente te hayas contagiado si tienes síntomas sugerentes, ¿no? Siempre la parte del diagnóstico intrafamiliar para ver el caso índice es uno de los pilares para hacer el mapeo epidemiológico. Complementario a la detección de estos signos y síntomas que, como te digo, no se cumplen a cabalidad los 20, 40 síntomas que pueden haber, se presentan algunos, podemos servirnos de los métodos diagnósticos de imágenes, ¿no? Desde una radiografía de tórax, que bajo el ojo de un facultativo neumólogo especialista puede ver el patrón vidrioso de neumonía típica del COVID, o un método mucho más eficiente, más claro, que la tomografía de tórax, ¿no?, que ahí sí o sí se puede ver el nivel de compromiso del parénquima pulmonar y se puede dar una predicción de los daños a largo plazo y el manejo mucho más específico si necesita anticoaguloterapia, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Otros métodos de diagnóstico, como bien ya saben, tenemos la prueba molecular, la prueba de antígeno y la muy clásica prueba de anticuerpos, ¿sí? A la prueba molecular también la conocen como la prueba de diagnóstico por excelencia, ¿ya?, o la prueba viral, o la prueba molecular base, o la prueba de amplificación del ácido nucleico. También la llaman la prueba RT-PCR, la prueba PCR, la prueba LAMB. Hay muchas formas de verlo. ¿Cómo se toma la muestra de la prueba molecular? Hisopado. Hisopado nasofaringeo, que tiene que llegar a la parte de la garganta detrás de la nariz, ¿no?, la nasofaringe, o a la parte de la garganta interna, ¿no?, la mayoría de pruebas en ambas.
En algunos casos puede haber una variación de esta prueba molecular donde se toman muestras de saliva, ¿no? En algunos casos, pero generalmente es hisopado nasofaríngeo. Ahora, ¿cuánto tiempo debe tomar el ver los resultados? Se evidencia en el mismo día. En algunos lugares inclusive puede ser en 1 o 2 horas. ¿Sí? En otros lugares que tienen poca tecnología puede ser hasta una semana, un poco más, pero actualmente se maneja en sistema horario o de día. Se necesita otra prueba? Esta prueba generalmente es tan precisa que no necesita repetirse, ¿ya? La prueba molecular. Lo que la prueba muestra, esta prueba va a mostrar específicamente si hay una infección activa por el coronavirus. Eso es lo que va a demostrar. ¿Sí? Lo que no puede mostrarte esta prueba, no puede mostrarte si alguna vez tuviste el COVID o si estuviste infectado con el virus a causa del COVID-19 en un pasado. La molecular no te da esa facilidad. Te muestra el hoy, el ahora, no el ayer. ¿Ya? En el caso de la prueba de antígeno, es una prueba de diagnóstico, donde también se utiliza un hisopo nasal o nasofaringio. La mayoría de pruebas son así. Puede salir en 15-30 minutos, dependiendo del laboratorio. Los resultados positivos pueden ser muy precisos, pueden ocurrir también falsos positivos, cosa que con la molecular no sucede. Especialmente falsos positivos en áreas donde muy pocas personas tienen el virus. Es posible que sea necesario confirmar los resultados negativos con una prueba molecular. Entonces, en vez de invertir en una prueba de antígeno que no tiene un grado de suficiencia adecuado, podemos invertir en una prueba molecular de frente, ¿no? Lo que la prueba va a demostrar, diagnostica la infección activa, igual que la molecular, y la prueba de antígeno tiene más probabilidades de no detectar una infección activa por el COVID en comparación con las pruebas moleculares. Esto quiere decir que la molecular tiene mucho más eficiencia que el antígeno. Su proveedor de atención médica puede ordenar una prueba molecular si es que la prueba de antígeno no satisface su clínica o si es que el resultado es negativo y aparentemente tiene todavía síntomas de COVID. ¿Correcto? Muy bien. Y la prueba de antígenos, que es nuestra vieja conocida, ¿no? También conocida como la prueba serológica de análisis de sangre, la prueba serológica rápida. Se hace una punción en el dedo con una extracción de sangre capilar. Rápidamente se puede ver en el mismo día, en muchos casos. Algunas veces se necesita una segunda prueba de anticuerpos para obtener resultados precisos y muestra si usted ha sido infectado por el COVID en el pasado, mostrándonos los indicadores de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Cuando la inmunoglobulina G está elevada, hay IgG, se dice que ya superaste la infección y probablemente tengas anticuerpos. Si la IgG y la IgM están elevadas, probablemente nos encontremos entre el día 10 al día 14 de la enfermedad. Y si la IgM está solamente elevada, ese indicador, probablemente nos encontremos en la primera fase o en la fase más activa de la enfermedad. Diagnostica el COVID al momento de la prueba o mostrar que no tiene el COVID, ¿no? Lo que no puede la prueba hacer es diagnosticar el COVID al momento de la prueba o mostrar que no tiene el COVID. Lo que sí hace es demostrar si lo has tenido en algún momento o qué grado de inmunoglobulinas puedes tener, ¿no? Si la muestra ha sido tomada con éxito. Pruebas de diagnóstico con opciones alternativas. Tenemos aquí una disponibilidad de pruebas de diagnóstico alternativas, por ejemplo, las pruebas rápidas de diagnóstico en el lugar de atención, que son las más utilizadas, donde se puede utilizar una muestra de mucosidad de la nariz o la garganta y se pueden analizar en el momento, ¿no? Si la clínica consta con esa tecnología. Se recolecta la muestra, los resultados pueden estar disponibles en minutos, ¿no? Las pruebas rápidas de diagnóstico utilizando propiamente la mucosidad nasofaríngea. Estas pueden ser pruebas moleculares o pruebas de antígeno. Las pruebas combinadas pueden detectar no solo el coronavirus, sino otros tipos de virus. Algunas pueden analizar muchos tipos de virus diferentes, incluido el que causa el COVID. Tenemos también las pruebas de recolección en casa, que son más fáciles utilizadas por laboratorio, disponibles solo con receta médica de un médico, que permiten que el paciente recolecte la muestra en casa y la envíe directamente al laboratorio para su análisis, ¿no? En algunas pruebas de recolección de muestras en casa, un proveedor puede atender el pedido, supervisar la recolección y llevar la muestra al lugar de procesamiento. Y tenemos también las pruebas de saliva que permiten depositar en un tubo de ensayo, en lugar de tomar la muestra, la saliva, sea esta muestra una muestra de la nariz o de la garganta,
La prueba de salida puede ser más cómoda para el paciente y más tolerable, y pueden ser más seguras para los trabajadores de salud, ya que pueden estar más lejos durante la recolección de la muestra. Y llegamos a los métodos de diagnóstico. ¿Ya? Métodos de diagnóstico. Esto de acá son marcadores biológicos o inmunológicos. Estos marcadores, ¿qué me van a permitir? Me van a permitir tener en cuenta de que el paciente con COVID tiene una afectación vascular, pulmonar, cardíaca, endocrina, metabólica. Entonces, lo que se va a buscar ver es qué tan afectados están algunos sistemas y aparatos en nuestro cuerpo. Para ello se utilizan no solo estos cuatro, pero estos son los favoritos, ¿ya? La ferritina, para ver los depósitos de hierro en el hígado y dar premonición de si es que hay alguna disfunción hepática. La proteína C reactiva como un marcador general de inflamación. La deshidrogenasa láctica, que nos ayuda a ver los grados de hipoxia y hipoxemia por el exceso de base lactato. Y el dímero D para la función a nivel sanguíneo. Función sanguínea inflamatoria. ¿No? Como habíamos mencionado, la proteína C reactiva es un marcador indistinto de la inflamación. Puede ser producida por el hígado cuando es agredido por diferentes factores. Los niveles de la PCR, la proteína C reactiva, aumenta cuando hay una inflamación, ¿ya? Una inflamación de cualquier parte del cuerpo. La prueba de la PCR va a medir en la sangre si es que hay marcadores inflamatorios o procesos de inflamación crónica, ¿ya? Que pueden ser controlados en base a la gravedad de la enfermedad. Es un indicador inespecífico, muy cierto, pero también es uno que se puede resaltar porque es muy fácil encontrarlo en la fase aguda de la enfermedad. La lactato deshidrogenasa, ¿ya? Recordemos que el lactato es una enzima que se produce como un residuo de casi todas las células del cuerpo y su nivel está muy elevado cuando hay episodios de estrés oxidativo. ¿No? Estrés oxidativo porque estamos en un episodio de hipoxemia y obviamente el lactato va a estar mucho más elevado. ¿Sí? Se puede ver en estados de hipoxia y hipoxemia el lactato deshidrogenasa. La ferritina es una proteína que se va a contener va a tener una parte elemental de hierro y forma parte principal del almacén del mismo en nuestras células. Una pequeña cantidad de ferritina se va a liberar y circular en la sangre y es un reflejo de la cantidad total de hierro almacenado en el cuerpo. ¿Por qué el hierro se va a movilizar en el COVID? Por la agresión al tejido hepático, más que todo. Procalcitonina es una sustancia producida por muchos tipos de células en el cuerpo en respuesta a alguna infección o agresión o proceso inflamatorio. ¿Sí? Puede ser una lesión tisular, por ejemplo. El nivel de procalcitonina en sangre puede aumentar significativamente cuando hay un proceso de infección activa. El dímero D es otro tipo de indicador que nos informa sobre el perfil de la coagulación, ¿no? La precipitación de plaquetas y la formación de coágulos. Normalmente es indetectable a un nivel muy, pero muy bajo, a menos que el cuerpo esté formando coágulos de sangre o tenga la predisposición a la trombosis. Entonces su nivel aumenta abruptamente. ¿Ya? El número D es un indicador muy bueno para predecir las trombosis, ¿no? Y nosotros sabemos por los estudios de Italia que muchos pacientes con COVID pueden desencadenar trombosis pulmonar y morir en cuestión de días. Las tromboninas son enzimas cardíacas que se encuentran en las fibras musculares de los músculos cardíacos y lisos esqueléticos y que regulan la contracción del miocardio. Las pruebas de troponina me pueden servir para ver el grado de afectación en el músculo cardíaco y predecir algún tipo de daño por infartos, ¿no? O lesión cardíaca oxidativa. Muy bien, ahora veamos la parte final, que son los tratamientos y las medidas de soporte en el cuidado. La evolución y el tratamiento del COVID. No podemos hablar del tratamiento si no recordamos la evolución, ¿ya? En el caso de la mayoría de personas, como toda infección respiratoria, tiene que tener un ciclo. ¿Ya? Un ciclo que tiene una curva elevada y una curva de descenso. En la curva elevada vamos a tener en cuenta que la primera y segunda semana son decisivas, porque si esta primera y segunda semana el paciente lo toma con total calma y aparentemente la infección no logra establecerse con el cuadro clínico completo, el paciente tendrá una sobrevida, ¿no? Una sobrevida y se sobrepondrá a la enfermedad. Si por el contrario, pasando las dos, de la segunda a la tercera semana, tenemos marcadores
de hipoxemia, tenemos de saturación y cronificación de todos los síntomas, probablemente esté atravesando una tormenta inflamatoria que necesite un cuidado un cuidado hospitalario, perdón, y que amerite el uso de fármacos y medicamentos que ya tengan que ver con el atajamiento de síntomas específicos. El tratamiento en todos los casos siempre tiene que ser sintomático de soporte, ¿ya? Sintomático de soporte. El día 0 se pueden aplicar las pruebas necesarias. El día 3, más o menos entre el día 2 al 14, pueden aplicarse otras pruebas que complementen la confirmación. Los tratamientos se tienen que dar durante la primera semana y el tratamiento de base siempre será la oxigenoterapia. Si pasando el día 14, ¿no? Pasando el día 14, que generalmente es lo que pasa, del día 10 al día 14, necesita o amerita un dispositivo de alto flujo de oxigenoterapia o ventilación mecánica, se tiene que llevar a cabo en una unidad de cuidado intensivo. Recordemos que el tratamiento según el síntoma y su gravedad depende mucho del médico facultativo y de la atención que nosotros le podamos dar. El monitoreo es constante, cada 1 o cada 2 horas, la saturación, la temperatura. Podemos poner que es un estándar dar el paracetamol, sea cual fuera el grado de afectación, sea leve, moderado o severo, ¿ya? El paracetamol, digamos que es un fármaco analgésico antipirético que nos ayuda mucho a controlar los dolores y los episodios febriles, ¿ya? Así que es un estándar que no debemos olvidar como medicamento base y que no debe superar los 4 gramos por día. No caigamos en el error de que le puedo dar paracetamol indefinidamente porque no va a hacerle daño. No, el paracetamol es hepatotóxico. Pero es hepatotóxico cuando superamos los 4 gramos diarios. Si usted no supera los 4 gramos diarios, estamos bien. ¿Sí? Para controlar la temperatura, para controlar algunos dolores leves a moderados, paracetamol es la voz. Pero recuerda que el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, solo es un buen analgésico, un buen antipirético, pero no tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Hay que tener en consideración ello. Los tratamientos para el COVID son variados. ¿Ya? Son variados y como te dije, implican utilizar todas las herramientas farmacológicas en base a los síntomas que se presentan. Si el paciente tiene diarrea, voy a optar por algún tipo de antidiarreico y sales de rehidratación oral. Un antidiarreico por excelencia puede ser la loperamida cada 8 horas, de 2 miligramos. La sal de rehidratación oral me va a servir para compensar los electrolitos que el paciente experimente. Si el paciente tuviera exceso de tos, y yo sé que con la tos rápidamente cae la saturación, lo primero, investiguemos si la tos fue seca o es una tos con flema. Si es una tos con flema, vamos a darle un fluidificador, humectador de secreciones, un mucolítico expectorante. 2 opciones. Yo diría la opción más saludable, la acetilcisteína derivado de la cisteína, que es un aminoácido de nuestro cuerpo, ¿no? La acetilcisteína tiene un efecto mucolítico expectorante y a la vez estimula la síntesis de surfactante pulmonar. Entonces tenemos varios beneficios de ese medicamento, ¿no? Que vamos a decirlo así, protege la función del pulmón y favorece la expulsión de flemas. La acetilcisteína viene en polvo efervescente y en tableta efervescente en proporción de 200, 400 y 600 miligramos. Vamos a administrarla en promedio 600 miligramos al día, puede ser en una sola toma o puede ser dividido cada 8 horas, ¿ya? Siempre y cuando haya flema presente. Así es que hay algún tipo de mucosidad en la garganta o sensación de opresión por flema en la laringe, ¿ya? En el caso del ambroxol es un derivado de los medicamentos que son mucolíticos expectorantes, pero no tiene esos beneficios agregados que la acetilcisteína sí tiene. ¿Ya? El ambroxol se va a dar 10 mililitros cada 8 horas por un promedio de 3 a 5 días, ¿no? Esos 2 medicamentos, tanto el ambroxol como la acetilcisteína, me sirven para ayudar a hacer que el paciente fluidifique las secreciones y expectore lo que pueda estar contenido en su aparato respiratorio y le permita ventilar mejor y mejorar la saturación. Ahora, ¿qué es lo malo? No nos confiemos siempre en los fármacos. Recordemos que las medidas de salvataje siempre serán la oxigenación
y adecuados cuidados corporales del paciente. Un adecuado cuidado corporal es ayudar a que el trabajo respiratorio mejore. ¿Cómo mejoramos el trabajo respiratorio y aliviamos el estrés de los músculos respiratorios para que no hagan tanto esfuerzo? Hay que poner al paciente en prona, o sea, boca abajo. Usted va a ver que si lo pone boca abajo sin ninguna almohada en posición boca abajo completa, la saturación va a subir de 1 a 3 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos ayudando a aligerar el trabajo cardiovascular y respiratorio del paciente para ayudar a que mejore la ventilación, perfusión dentro de su cuerpo. No tolera prona, entonces pongámoslo por lo menos en decúbito lateral con ligera pronación. ¿Ya? Paciente que desatura, obligatoriamente oxigenoterapia. Paciente que no desatura, obligatoriamente de apoyo, oxigenoterapia. Para todo, oxigenoterapia. En cuanto a la tos efectiva, ya dijimos, ambroxol, acetilcisteína. En cuanto a la tos inefectiva, la tos seca, puede utilizarse el jarabe de dextrometorfano, el jarabe de codeína, ambos son para la tos seca, o mi favorito, bueno, aunque este se usa más en hospital, la codeína fosfato, en presentación de ampolla, ¿no? Donde se le da 30 miligramos subcutáneo cada 12 o cada 24 horas, ¿no? Excelente antitusígeno. Le pones el subcutáneo de codeína al paciente y ya en 1 o 2 horas ya no ves que está con la tos y ya no se congestiona a sí mismo, no se exacerba. Y algo que acompaña esos tratamientos son los antihistamínicos y los corticoides, ¿ya? Pero los antihistamínicos, podríamos decir que el de bandera para la congestión, la coriza estornuda, es la cetirizina de 10 miligramos cada 24 horas, la loratadina de 10 miligramos también administrado cada 24 horas, y en algunos casos la clorfenamina cada 8, pero la clorfenamina nosotros sabemos que nos causa una sedación, así que hay que tener cuidado con eso. En el marco de los corticoides o la corticoterapia, no soy muy abogado de utilizarlos porque son un arma de doble filo. ¿Ya? ¿Por qué te digo que son un arma de doble filo? Porque el corticoide es lo mejor que puede desinflamar el aparato respiratorio, pero también es aquello que puede desencadenar una inflamación desordenada, ¿no? ¿En qué sentido va a causar una inflamación desordenada? En el sentido de que el corticoide puede bajar la inflamación, pero también suprime el sistema inmunológico. Puede bajar la inflamación, pero también te evita la absorción de algunas vitaminas. Puede bajar la inflamación, pero te eleva la presión. Puede bajar la inflamación, pero te eleva la glucosa. Puede bajar la inflamación, pero te descalcifica. Entonces, tenemos varios tipos de contraindicaciones de los corticoides, así que, como te digo, es un arma de doble filo que puedes utilizar para beneplácito, pero también para congestionar peor al paciente. Aunque hay episodios donde de emergencia necesita 6 miligramos de dexametasona al paciente, ¿no? O inclusive se le puede poner hasta más de 6 miligramos, hasta 10 miligramos, o más inclusive he visto que en emergencia utilizan, pero solo cuando el paciente lo amerita. ¿Y cuándo lo amerita? Cuando los signos vitales están inestables y la saturación está por debajo de 92. Debajo de 92, 90 ya amerita corticoterapia bajo la prescripción de un médico facultativo. En lo personal, entre la dexametasona y la metilprednisolona, me quedo con la metilprednisolona. ¿Ya? ¿Por qué me quedo con la metilprednisolona? Porque la metilprednisolona tiene el performance de tener efecto más antiinflamatorio glucocorticoide que el mineralcorticoide y fácilmente se difunde en la membrana plasmática de las células, evitando que se congestionen y se inflamen. ¿Ya? Entonces, entre la dexametasona y la metilprednisolona es de bandera. Aparte de los antihistamínicos, aparte de los corticoides, se tiene que tener una terapia de anticoagulación. ¿Ya? Que ahorita la voy a mencionar con la enoxaparina. Bueno, acá hay un poco lo que te estaba mencionando, ¿no? Un poco un ejemplo. Mi recomendación siempre es no abusemos de la ivermectina como algo que nos va a proteger siempre, pero tengámoslo en consideración los primeros días de infección, ¿ya? Por lo menos 2 días. 1 gota por kilo de peso. Tengámoslo en consideración porque ha tenido resultados favorables, pero no hay estudios que avalen 100% el uso y su eficiencia, ¿no? Porque mira, si la ivermectina fuera eficiente, entonces cada enfermito que toma su ivermectina los primeros 3 a 5 días de infección ya estaría recuperado, ¿no? Nosotros vemos que en algunos casos no se recuperan, en otros casos sí. Entonces es variable la respuesta inmunológica y la respuesta del paciente. No podemos asegurar que la ivermectina es mala, pero tampoco que es 100% efectiva, ¿ya? Lo que me preguntan siempre, la vitamina C se puede tomar en vía oral, le podemos dar endovenoso. La verdad es que cuando usted pone una vitamina endovenosa, la vitamina C endovenosa, el hígado la desensambla.
¿ya? Porque el ácido ascórbico no resiste la desaminación del hígado. Entonces, si usted pone vitamina C endovenosa, probablemente se vaya en la orina el exceso de vitamina C que ha puesto en la sangre. Por el contrario, si usted consume de repente suplementos vía oral, tiene mejor aceptación, ¿no? Tiene mejor aceptación. Pero si el paciente está muy crónico o está desaturando o está muy acidótico, no se le da vitamina C. No se le da vitamina C. Lo que sí te puedo recomendar es el zinc. ¿Ya? El zinc en tabletas que viene tableta de 15, tableta de 20, tableta de 25 y tableta de 30 miligramos. ¿Por qué te recomiendo el zinc como una medida de soporte? Porque nuestros pulmones combustionan bastante zinc para defenderse. Es más, todo nuestro cuerpo combustiona bastante zinc para defenderse del estrés oxidativo, porque es un gran antioxidante. Entonces, si usted consume zinc de manera regular, lo que usted va a hacer es elevar su sistema inmunológico y hacer una respuesta inmune mucho más ordenada, ¿no? Entonces, tiene ese beneficio. El ácido acetilsalicílico se utiliza en algunos criterios, ¿no? Como un agente antitromboembolítico, más que todo contra los infartos o la agregación plaquetaria insidiosa, pero no es 100% avalado en el tratamiento de pacientes con COVID, ¿ya? Para evitar la trombosis o la agregación plaquetaria, nosotros utilizamos la enoxaparina, que ahora lo voy a mencionar. Esto solo es una dosificación, ¿ya? Una dosificación superficial, no quiere decir que sea un tratamiento estándar, solo te he puesto ejemplos, ¿ya? De cómo se tomaría, ya, un tratamiento completo, no es que 12 tabletas te las vas a tomar en un día, ¿ya? O 5 tabletas te las vas a tomar en un día, no, son ejemplos de un tratamiento completo, por si acaso, no vayamos a pensar. Acá te muestran en tabletas, pero en realidad nuestra realidad peruana es que la ivermectina está en gotitas, ¿ya? Tabletas viene más para los animalitos, eso es muy cierto, ¿no? Si no, preguntemos a los veterinarios, ellos más dan la ivermectina para las ectoparasitosis, ¿no? Ectoparasitosis, garrapatas, piojos, chiches, pulgas, para eso es la ivermectina. Que haya tenido un buen efecto antirretroviral en la primera fase, evita la replicación masiva, eso también es algo anecdótico que es bueno seguir investigando. Algo específico que debe tener usted es controlar la oxigenación del paciente. ¿Cómo controlamos la oxigenación del paciente? Dos pruebas. La primera, el análisis de gases arteriales, o también llamado AGA, ¿no? Que lo toma el médico tratante haciendo una punción en ángulo de 90 grados la arteria radial, ¿no? Es la arteria más eficiente para los AGAs, ¿no? Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 80, ya tenemos grados de hipoxemia, ¿no? Hipoxemia leve, moderada y grave, ¿no? Donde la grave ya prácticamente es el paciente que ya no resiste y necesita salvataje de emergencia. Como el AGA es un procedimiento invasivo netamente, no conviene estar tomándolo a cada momento. Entonces lo que se tiene que hacer es vigilar la oxigenación a través de la oximetría de pulso, que es un procedimiento más simple, sencillo, y que nos permite determinar ya no hipoxemia, que es la baja de oxigenación en la sangre, sino nos permite determinar la hipoxia, ¿no? La hipoxia que es a nivel tisular, a nivel de los tejidos, qué tan oxigenados están nuestros tejidos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que el paciente está con menos de 94, ya tenemos un grado de hipoxia leve. Menos de 90, hipoxia moderada. Y ya, menos de 86 ya amerita realmente oxigenoterapia a alto flujo, porque ya sería una hipoxia severa. Algo que tenemos que tener en cuenta, los concentradores, ¿ya? Hay de 1 a 5 litros, de 1 a 8 litros, de 1 a 10 litros, de 1 a 20 litros, inclusive las cánulas de alto flujo que son hasta 60 litros. Los concentradores son de fácil uso, fácil manejo y transforman mediante un sistema interno el oxígeno ambiental, lo transforman en oxígeno de cierta pureza, ¿eh? 93 a 96% de pureza, que es un oxígeno que sale a una presión moderada a través de este sistema y se puede regular mediante este caudalímetro manual. El concentrador de oxígeno es totalmente sencillo de manejar, no es nada del otro mundo. Como es oxígeno lo que va a salir por estas tuberías, lo que se necesita siempre es un vaso humidificador a 2/3 de capacidad con agua destilada, ¿verdad? Eso es lo que se necesita, prender el equipo y regular el flujo de litros por minuto. No es nada del otro mundo. Ahora, lo que sí te digo es que el concentrador no se compara a los dispositivos de oxigenoterapia, ¿ya? Los dispositivos de oxigenoterapia, incluyendo el balón de oxígeno medicinal, tiene mejor performance en subir rápidamente, elevar rápidamente la saturación del paciente. Los dispositivos de oxigenoterapia que se complementan puede ser con el concentrador o puede ser con el balón de oxígeno, nos van a servir para tener una cantidad de litros por minuto de pasaje de este gas tan valioso, ¿ya? Cuando utilizamos algún dispositivo de oxigenoterapia que nos dé de 1 a 5 litros por minuto, vamos a utilizar siempre la cánula binasal bigotera o naricera, que es el que está acá.
Como utilizamos en promedio de 5 a 8 litros por minuto, tendremos en cuenta la mascarilla de oxígeno y mi favorita, la mascarilla con reservorio, ¿ya? Con reservorio, con bolsa de no reinhalación y de reinhalación parcial, ¿ya? Siempre abogamos por la bolsa de reinhalación parcial, ¿ya? La reinhalación parcial, porque esta nos permite un intercambio con el ambiente. Pero si el paciente está muy crítico, se utilizará una bolsa de reservorio con bolsa de no reinhalación, que me llega a 99% de pureza de concentración de oxígeno, mucho más eficiente en ese sentido, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Aquí, en la bolsa de reservorio con reinhalación, vamos a tener en cuenta que el aire puede entrar y salir. En cambio, en la de no reinhalación, el aire puede salir y ya no vuelve a entrar, porque acá hay una tapita que lo cubre. Esa es la única diferencia. Como el aire ya no puede volver a entrar, entonces la presión de oxígeno aumenta dentro de la bolsa de reservorio y permite un pasaje de 90-99% de concentración de oxígeno, ¿sí? O porcentaje de oxígeno, más eficiente. Sistemas de alto flujo, tenemos a la mascarilla Venturi, que utiliza el principio de Bernoulli para introducir oxígeno suplementario con la presión externa del oxígeno ambiental y juntos meter rápidamente dos tipos de oxigenación a presión a chorro, ¿no? Este sistema utiliza dos cambios, un cambio de color blanco y un cambio de color verde, que son estos adaptadores que están al final. Dependiendo del tipo de adaptador que usted use, va a tener una diferencia en la fracción inspiratoria de oxígeno o diferencia en el flujo de litros de oxígeno. Los flujos de alto flujo propiamente dichos, que me ofrecen una FiO2 de 35 a 50, son los que va a darme el dispositivo color blanco. Si yo pongo el dispositivo color verde, voy a tener un flujo de litros por minuto de 3 a 6 y una FiO2 de 24 a 30%. Ahora, en casos moderados, los pacientes COVID que presentan una saturación menor de 93 o una FiO2 de 21%, una FiO2 de 21%, una frecuencia respiratoria, ¿no? una taquipnia de 24 respiraciones por minuto, más algún marcador de inflamación, se debe tener en consideración que ante estos tres indicadores se debe de poner metilprednisolona para el manejo del estado de hiperinflamación bajo la pauta siguiente. Primero, metilprednisolona 500 miligramos endovenoso cada 24 horas por 3 días, seguido de metilprednisolona 1 miligramo por cada kilo, endovenosa cada 12 horas por otros 5 días. ¿Ya? En caso no se cuente con metilprednisolona, hay que ver en cuenta utilizar la dexametasona a razón de 20 miligramos endovenosa cada 24 horas por 4 días. ¿Ya? Y cuando yo digo 20 miligramos, me estoy refiriendo a 5 ampollas. Cada ampolla tiene 4 miligramos. ¿Ya? Así que imagínense la lluvia de corticoterapia que se le está dando al paciente. Esto con el fin de salvaguardar el estado de hiperinflamación, ¿ya? Porque recuerda que lo mejor para desinflamar tejido pulmonar son los corticoides. El uso de metilprednisolona o dexametasona en pacientes con COVID debe ser valorado por un médico especialista o tratante, teniendo en cuenta que hay muchas contraindicaciones, muchos riesgos y también algunos beneficios en su indicación. En los casos que ya son severos, que ya presentan síndrome de estrés respiratorio agudo, incremento de marcador inflamatorio interleuquina, dímero D, que ya lo hemos mencionado, se pone en consideración el uso del tocilizumab, ya que es un inmunosupresor, bajo la siguiente pauta. Tocilizumab, como dosis única endovenosa, en un paciente de 75 kilos a más, 600 miligramos. En un paciente de menos de 75 kilos, 400 miligramos. Recordemos que el tocilizumab no se recomienda en casos de neutropenia, o sea, cuando los neutrófilos están muy bajos, menos de 500. Plaquetopenia, cuando las plaquetas están por debajo de 50.000. O en sepsis por patógenos no COVID, porque si tocilizumab va a neutralizar prácticamente, a adormecer nuestro sistema inmunológico y tenemos una infección por alguna bacteria o virus aledaño que no es el COVID, en vez de favorecer el carácter antiinflamatorio, lo que vamos a tener en cuenta es un estado de inmunosupresión que va a comprometer y va a ser demasiado peligroso. El uso de tocilizumab en COVID-19 debe valorarse riesgo-beneficio en cada paciente, porque cada paciente tiene una dosificación individual, evaluando los riesgos y beneficios de su indicación. Algo importante que es bueno saberlo, el manejo de fenómenos tromboembolíticos. Como habíamos mencionado, los pacientes COVID en muchos casos van a tener episodios de trombosis pulmonar. Para evitar estos episodios de trombosis pulmonar hay que tener en cuenta
el tener en consideración que los pacientes que tienen facilidad de formar trombos son todos aquellos que van a tener una desaturación progresiva y obviamente en algunos casos puede haber una respuesta inflamatoria dado los marcadores que he mencionado, como por ejemplo el dímero D elevado. Esta respuesta inflamatoria es por una activación plaquetaria, una disfunción del endotelio capilar y por el éstasis sanguíneo, favorecido por los cambios de pH que van a hacer que el paciente pueda tener un episodio tromboembolítico o un encharcamiento dentro de la arteria pulmonar. Los factores de riesgo para estos factores tromboembolíticos son la movilidad reducida, porque el paciente no puede estar en movimiento activo, un IMC que colinde con lo que es obesidad grado 2, mayor de 30, de 30 IMC, un evento tromboembolítico previo, puede haber antecedentes de cáncer o trombofilia. ¿Cómo se va a dar el manejo? Dependiendo de la severidad, en 3 estandarizados. El severo, que va a tener signos y evidencia de evento tromboembolítico, la anticoagulación es plena o pura, a razón de 1 miligramo por kilo de peso, de manera subcutánea cada 12 horas. Si la persona es mayor de 75 años, se va a aplicar enoxaparina 0.75 miligramos por cada kilo subcutáneo cada 12 horas y se ajusta según el grado de insuficiencia renal. El moderado, con factor de riesgo para eventos tromboembolíticos, una anticoagulación intermedia, va a ser una enoxaparina de 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo cada 24 horas y se va a ajustar en caso de que haya falla renal. En el caso que el paciente esté moderado, pero sin factores de riesgo para eventos tromboembolíticos, se va a hacer una anticoagulación profiláctica preventiva. Si el peso es menor a 80 kilos, la enoxaparina será elegir la de 40 miligramos cada 24 horas vía subcutánea. Si el peso es mayor o igual a 80 kilos y menor de 100 kilos, se hará la enoxaparina de 60 miligramos subcutánea cada 24 horas. Si el peso fuese mayor o igual a 100 kilos, la enoxaparina de 40 miligramos subcutánea cada 12 horas se ajustará en base a la falla renal. Ahora, para no complicarnos con todo ello, nosotros vamos a ver que lo que más se usa en el ámbito hospitalario es esto de acá, ¿ya? Sobre todo en los pacientes leves moderados, donde la enoxaparina va a estar estandarizada según las presentaciones de 40 y 60 miligramos, ¿no? También hay de 80 miligramos. El peso menor a 80 kilos va a significar que se apliquen 40 miligramos de enoxaparina subcutáneo cada 24 horas en casos leves moderados. Si el peso es mayor de 80, pero menor de 100 kilos, enoxaparina de 60 miligramos una sola vez al día. Y si el peso supera los 100 kilogramos, enoxaparina de 40 miligramos puede ser cada 12 horas de manera subcutánea. Tener en cuenta que la dosis es de acuerdo al peso y se debe ajustar en caso de falla renal. Tanto para los casos leves como moderados, el manejo es ambulatorio. En muchos casos puede ser hospitalario, pero con todos los cuidados de por medio. Los casos moderados que salen de alta hospitalaria se recomienda mantener una anticoagulación hasta el momento de la alta clínica, relacionado a lo que es el COVID-19. Luego de ello, la continuidad de la anticoagulación dependerá de la evaluación del médico tratante. ¿Existirá alguna quimioprofilaxis, alguna prevención? Y la respuesta es que no hay suficientes estudios que justifiquen realmente una quimioprofilaxis o una prevención. Por ende, no hay un medicamento 100% comprobado que nos pueda proteger el COVID. Solo las medidas de salvataje que he mencionado y obviamente las inmunizaciones. Recordemos, ánimo a todo el personal sanitario que lucha sin descanso contra el COVID-19 y muchas gracias a todos los que me han escuchado hasta ahorita. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo para cursos y capacitaciones en salud. Esto fue el tema de prevención, diagnóstico, tratamiento del COVID-19. Sin más que decir, me da mucho gusto haberlos tenido en aula virtual. Espero que tengan una bonita noche. Gracias por su participación. Dios mediante, nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche.